de lleno. Let's start right away. Hoy tengo un reto aquí yo. I have a challenge today. Te tengo libreta y Biblia. I have a notebook and an Estoy actual tratando de Bible. ubicarme hoy aquí. I'm trying to get myself together here. Vamos a ver cómo funciona esto. Mateo capítulo 1, Matthew chapter 1, versículos del 18 al 21. from the 18 to 21. Te lo va a leer. Hoy vamos a utilizar una historia que yo creo que lo conoce todo el mundo. Today we're going to use a story that I believe everybody knows. Es el nacimiento de It's Jesús. the birth of Jesus. En Mateo capítulo 1, versos del 18 al 21. Matthew chapter 1 from 18 to 21. Pero no cierre hoy, no cierre esa Biblia. But do not close your Bibles today. Vamos a leer varios versos y teniéndola abierta se la hace más fácil. And we're going to be reading a few books and having your ¿Lo Bibles tiene, open. iglesia? It's going to be easier. Do you have it, church? Voy a leer en Reina Valera, 1960. I'm Reina going to read Valera, the King James 1960. 1960. Okay. Sí, adiós. Aleluya. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Dice ahí. Del Espíritu Santo. Ya eso es una prédica. That right there, it's a preaching. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. And this is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to marry Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to the public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid and take Mary home as your wife, because what she's conceived in her is from the Holy Spirit. And she gave birth to a son, and you are to be given him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias en esta hora, we give you thanks in this hour, porque tu palabra, because your word tu sabiduría and your knowledge y tu revelación and your revelation serán manifiestas en esta hora, will be manifested in en this el hour. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Hoy voy a hablar de el tema que le puse, no soy bueno para los temas, Today I'm going to talk about the title I put, and I'm not good pero at le putting titles, puse no abortes but I put do not abort lo que Dios te ha dado. what God has given you. Así que voy a ver cómo desarrollo esto, I'm going to see how I develop this, porque quiero que entiendan en verdad por palabras. because I really want you guys to understand. Ahora voy a empezar con calma y espero terminar así también. And I'm going to start slowly, and I'm hoping to finish that way Pero as well. honestamente hace tiempo But honestly, a long time ago, yo tengo este estudio. I have this study. Lo hice en el 2020 I made it in 2020, y estamos en el 2024 and we're in 2024 y now, nunca lo había dado. and I've never given it. Ahora, cuando estudiaba o leía la Biblia, la libreta, When I was studying the notebook, se me cae un papel, ¿sabe? a paper fell out, Cuando lo voy a poner, veo and when I go put it back, and I see esas notas del 2020, the notes of back in 2020. pero el tema que le tengo es el proceso del alumbramiento. But the title that I have is the process of enlightenment. Pero ocurre algo que cuando estoy leyendo el tema, But something happens that when I'm reading the title, me viene a la mente something comes to my mind, cosas nuevas. or something new comes to my mind. Entonces,
estoy hablando, ¿verdad? Para que me entienda. And I'm trying to have you guys understand. Mi interior se conecta My interior gets a los connected versos que el pastor César habló. to the verses that Pastor Cesar spoke about. Y entonces entendía, And then I understood. luego de ahí pienso en lo que el profeta Víctor hizo en este lugar. And I think about what Prophet Victor did on this place. Y entendí que hay un depósito de Dios And I understood that there's a deposit of God mayor al que se tenía, greater to the one we had, el que Dios ha desatado en esta casa. the one that God has unleashed on this place or in Pero this house. son muy pocos And it's very few, los que lo han percibido the ones that have been able to y perceive it. son aún más pocos And it's even less los que lo han entendido. the ones that have been able to Y understand esta it. historia de José, María y Jesús And this story of Joseph, Mary, and Jesus, es una historia que recoge it's a story that takes over todo ese proceso. all of that process. Y yo quiero decirte en esta noche And I want to tell you tonight que no abortes that do not abort lo que Dios what te ha God entregado. has given you. Ahora vamos a descifrarlo en un estudio. So now we're going to go into the study. Que en un alumbramiento And when you're enlightened, se necesita un proceso. you need a process. Ahora, hay algo importante en el proceso de Dios. And there's something important in the processes of God. Porque en el proceso de Dios, Because in the process of God, cuando es Dios when it's God, el que va a procesar, the one that's going to process you, Él revela cómo es ese proceso. He reveals how that process is going to Cuando go about. analizamos When we jump into esta it, historia bien conocida, this very known story, ¿quién es que le da la revelación a María? who is the one that gives the revelation to Mary? ¿Fue un profeta? Was it a prophet? ¿Fue un maestro? Was it a teacher? ¿Quién fue? Who was it? Un ángel. It was an angel. Entonces, cuando Dios When God envía un mensajero, sends a messenger, lo envía He sends him para darte una palabra de su reino. to give you a word of His kingdom. Por eso se nos decía That's why it's que la told Biblia that the Bible, es la escritura it's the que scriptures habla de Dios, that speaks about pero God, que Cristo but Christ, es la palabra it's the word de Dios. of God. ¿Qué se nos dijo con eso? And what was He trying to Lo say que with se nos that? quiso dar a entender fue lo siguiente. What He wanted us to Si understand Cristo was that if Christ es la palabra de Dios is the word of God y Cristo está en and nosotros, Christ is in us, ¿por qué nosotros decimos why do we say que no conocemos palabra? that we don't know word? Si Cristo está en mí If Christ is in me y Él es la palabra de Dios revelada, and He is the word of God that has been revealed, ¿por qué se dice why then do we say que no conozco I de don't mucha know palabra? too much word or scriptures? Es decir, In other words, que no conozco that I don't know mucho much de Cristo. of Christ. Y si no conozco mucho de Cristo, And if I don't know much about Christ, menos conoceré then I know less del Padre. of the Father. Porque el Padre Because the Father envió el Hijo sent His Son, para que el Hijo so the Son revelara will reveal el Padre. the Father. Y si estoy oído, Listen, yo no dije falta de entendimiento, I didn't say lack of understanding. dije falta de conocimiento. I said lack of knowledge. Porque si no conozco, Because if you don't know, menos entiendo. then you less understand. Por eso es That's why que cuando viene Mateo a escribir when Matthew comes and writes, y Mateo comienza a hablar de la genealogía de and then he Jesucristo, begins to speak about the genealogy of Jesus, Mateo como hebreo sabía Matthew, as a Hebrew, he knew que el hebreo tenía este problema. that the Hebrews have this problem. Sabía de la ley, They knew about the law, pero no de la palabra de Dios. but not of the word of God. Y hay gente en el reino And there's people in the que kingdom sabe de Dios, that know of God, pero no conoce la palabra de Dios. but they don't know the word of God. En otras palabras, In other words, lo que escucha what they hear es la información que tiene, is the information that they pero have. no entiende But they don't understand la información que tiene, the information that they porque have todavía because not yet Cristo because no Christ se ha revelado has not yet been en revealed sus vidas. in their lives. Estoy empezando. And I'm just starting.
Entonces, mire esto. So look at this. En la genealogía, In the genealogy, Mateo dice, Matthew says, yo voy a escribir aquí I'm going to write here, cómo fue how was it, el proceso, or how was the en process cómo ocurrieron las cosas. on how things came about. ¿Sabe? Mire esto. Look at this. Israel esperaba Israel waited la promesa. for the promise. Conocía They knew de las profecías of the prophecies, de la promesa. of the promises. Pero cuando la promesa, But when the promise, Dios la va a manifestar, when God is about to manifest the ¿cómo promise, lo hizo? how did he do it? Por eso te dije al principio, That's why I told you in the no beginning, utilizó un profeta. he didn't use a prophet. ¿Por qué? Why? Pregúnteme. Ask me. Porque ya lo había utilizado. Because he already had done that. Todo el Antiguo Testamento Throughout the whole entire Old Testament, tiene a Dios profetizando they've been prophesying que su hijo that his son se revelaría. was going to be revealed. Cuando llega el momento, When the moment arrives, Dios no levanta un profeta. God does not lift a prophet. Dios envía un God ángel. sends an angel. Diga conmigo, un Say ángel. with me, an angel. ¿Por qué envió un ángel? And why an angel? Porque el ángel Because the angel trabaja works a favor de nosotros in favor of us cuando es enviado por Dios. when he's sent by God. En otras palabras, In other words, María no estaba orando Mary was not praying para que un ángel se le revelara. for an angel to come to reveal her Dios himself to him. God envió un ángel sent an angel y el ángel and the se le angel reveló a María. revealed himself to Por Mary. eso lo primero That's why the first que usted y yo debemos entender the first thing you and I should es understand saber is to know que el depósito que tenemos that the deposit that we have no es según la carne, is not according to the flesh. es según Dios. It's according to God. Dame ver el agua porque Let me drink water because ahora bien, vamos. El anuncio fue a través de un ángel. the announcement was through an angel. Ahora, el anuncio del ángel era ¿cuál? And the announcement of the angel was what? Vamos a leerlo para Let's read it again. que estemos ahí todos. El verso 18. Verse 18. ¿Cuál era el anuncio? What was the announcement? El anuncio era que ¿cómo estaba María? How was Mary? ¿Cómo? Desposada. She was pledged. Y dice que antes ¿qué? And it says that before what? Que se juntasen. Before they got married, ¿Qué pasó? what happened? Se halló She was found que había concebido. that she was found pregnant. O sea, el ángel The angel da la palabra gives the word, y cuando da la palabra, and when he gives the word, María Mary, vio que la palabra seeing that the word sobrepasaba su surpassed capacidad. her knowledge. ¿Sabe? Cuando ella, número uno, Number one, antes que la palabra se revelara, before the word was revealed, ella fue impactada she was impacted por la revelación del ángel. by the revelation of the angel. En el momento que ve el enviado, In the moment that she sees the messenger, entiende she que understands ese enviado that messenger era de Dios. was from God. Por eso es That's why que para nosotros no abortar for us not to abort lo que Dios nos ha entregado, what God has given us, tenemos que entender we have to que el understand fruto que tenemos that the fruit that we es have de Dios. is from God. Y si es de Dios, And if it's from Él God, tiene una forma He has a way en cómo revelarlo to how to reveal it y cómo explicar su propósito. and how to explain His process. Por eso es que le dice a María, And that's why He says to Mary, tú vas para que no entendamos, vas a dar a luz. so we understand each other, you're going to give birth, Y lo que vas a tener and what you're going to have, va a salvar el mundo. He's going to save the Ahora, world. María le pide al ángel una señal. Mary asks the angel for a Le sign. dice, ¿cómo acontecerá esto? She said, how is this going to go about? La pregunta de cómo acontecerá esto And that question, no solamente está hablando del pensamiento de María, it's not only talking about the thoughts of Mary, sino que está registrando but it's also registering que María no se había llegado a José. that Mary had not yet slept Estaba with Joseph. comprometida, no se había casado. She was just engaged. She wasn't married yet. Entonces ella So Mary le contesta
de una forma natural she answers in a natural way a una revelación de Dios. to a revelation of God. Mire esto. Look at this. Dios entiende God understands nuestra naturaleza, our nature. pero lo que Dios no entiende But what God does not es que understand usted y yo lo paralicemos is for you and I to paralyze por nuestra incapacidad de with entenderlo. our lack of knowledge of understanding. O sea, si yo soy incapaz If I am not de capable entender a Dios, of understanding God, de eso of that, es que Dios quiere que no ocurra. that is what God does O not sea, want for us to happen. mire esto. Look at this. Dios le revela un ángel a esta mujer. God reveals an angel to this woman, La mujer le hace una pregunta humana. and the woman asks him a human question. ¿Por qué? Why? Porque era imposible Because it was que impossible ella diera luz, for her to give birth, porque naturalmente because naturally no se había llegado a su marido. she had not slept with her husband. Muchas veces Many times nosotros pensamos, we think, porque tenemos una medida natural because we have a human measure de a quién Dios le habla y a quién Dios no le habla. of who God speaks and who God does not speak Mire, mi to. amado, Look, brothers, en la escritura, in the por scriptures, ejemplo, for example, en los evangelios, in the gospel, hay una mujer there's a woman que Dios le había hablado that God has spoken y to le había dicho and has told que her no iba a morir that she was not going to hasta die que el Mesías naciera. until the Messiah was born. Usted sabe lo que es eso. Do you know what that is? Sin embargo, However, de esa mujer from that woman, no se predica mucho. no one really preached about. De esa mujer no hay quizás ni el nombre. We probably don't even have her Pero name. ¿sabe quién tuvo en sus brazos? But you know who was in her arms? Al Salvador del mundo. The Savior of the world. Entonces, So debes dejar de mirar you should stop looking el nombre the name, y debes mirar and you should look lo que cargas de Dios. what you carry of God. ¿Sabe? María decía, yo no soy suficiente Mary was saying, I'm not sufficient para la grandeza que está revelando. for the greatness that you're ¿Cómo revealing. esto va a acontecer? How is this going to happen? ¿Sabe que no voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí. Never mind, I'm not going in there. Voy a entrar ahí. María, Mary, cuando recibe esta rema de Dios, when she receives this rama of God, María no entiende. she doesn't understand. Ahora, mire esto. Look at this. Cuando María entendió, When is it that Mary understood? cuando preguntó, When she asked. cuando ella preguntó, When she asked, ¿sabe lo que hace una pregunta? do you know what a question does? Una pregunta hace A question que tú conozcas, makes you understand, que tengas más interés or it makes you have more interest en lo que se te ha revelado. in what has been revealed. Por eso es que muchas veces paralizamos un crecimiento. That's why many times we paralyze a growth. Porque quiero llegar al fin Because I want to make it to the con end la revelación que recibí al principio. with the revelation that I received in the Y en el beginning. reino, And in the la kingdom, gloria the glory es progresiva. is progressive. Por eso es que la Biblia dice que caminamos de gloria en That's what the Bible gloria. says, that we walk in glory to in glory. De gloria From glory en gloria. to glory. O sea, cada paso So every step, que se da en eso que se llama gloria and when we take or when we walk in glory, es un paso de diseño. it's a walk of design. Por eso es que cuando usted escucha a un hombre de Dios That's why when you hear a man of God, que dice siento gloria, when he says, I feel the mi glory, expectativa my es que expectancy revele un diseño. is that to reveal a design. Porque en la gloria Because in the es glory, en donde Dios it's where God estableció su diseño. established his design. Estamos aquí, familia. Are we here, family? Entonces, para concebir, So to be able to give birth, ¿qué se necesita? what do you need? Diga conmigo, Say with me, una semilla. a seed. Para concebir, ¿qué se necesita? To give birth, you need Una semilla. a seed. Ahora, la pregunta es, Now the question is, el verso 18 dice the verse 18 says que la semilla that the seed que fue sembrada en María, that ¿cuál fue? was sowed in Jesus was which one? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Lea el verso. Read the verse. Lea el verso 18. Read verse 18. ¿Qué dice la última frase? What does it say in the last Y estoy verse? leyendo en Reina Valera. And para que no- I'm reading New. Se halló que había que It was found concebido that she was de quién? pregnant through
O sea, the Holy Spirit. el depósito de Dios The deposit of God fue la semilla de quién? was the seed of who? Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Entonces, Therefore, el Espíritu Santo the Holy Spirit tuvo la capacidad was able de concebir en María to conceive in Mary el diseño de Dios. the design of God. Por eso es That's why que en nuestras vidas in our lives nosotros no abortamos we don't abort lo que Dios nos ha dado what God has given us cuando el Espíritu Santo when the Holy es Spirit la semilla is the seed que se mantiene produciendo that maintains y producing mi cuerpo in my va body a concebir is going to del conceive diseño the que design esa semilla of that seed está or revelando. what that seed is revealing. Está aquí, Jenny. Eso es. O sea, si María concibe del Espíritu, If Mary conceives of the Holy Spirit, ahora el fruto, the fruit, ¿era el Espíritu o era Jesús? was it the Spirit or was it Jesus? Sí, eso es, digan, sin miedo. Say it without fear. ¿El fruto era quién? The fruit was Jesús. Jesus. Pero concibió ¿de quién? But he conceived of a who? Del Espíritu. Of the Holy Spirit. Entonces el Espíritu So the Holy Spirit, vino siendo he was la semilla the seed. que hizo que María He was the seed tuviese that made Mary a Jesús made Mary have Jesus. en nuestras vidas. In our lives, ¿Cómo Jesús está revelado? how is Jesus revealed? Por el Espíritu. Through the Spirit. Entonces, So, en María, in Mary, el Espíritu Santo the Holy Spirit, concibe he y conceived, hay un fruto que se ve, and ¿verdad? there's a fruit that you can Se see. veía que estaba embarazada. You can see that she was pregnant. Ahora, la pregunta es, Now the question is, quizás usted y yo no tenemos una barriga, ¿ve? Yo no tengo. maybe you and I don't have a belly, because No I don't have tenemos one. una barriga, We don't have a belly, pero tenemos una mente. but we have a mind. Y en esa And mente inside of that mind, está la capacidad we have the de capability reproducir of lo que reproducing decimos what you and I que el say Espíritu nos reveló. that the Holy Spirit reveals. Si yo no produzco If I don't produce lo que yo digo what I que say se me fue revelado, that was revealed to no me, se me fue revelado, it was not revealed se to me me, fue enseñado. it was taught. Revelación Revelation es cuando yo entiendo is when I lo que understand se me enseñó. what I was taught. Por eso, mire, María Look, Mary, se le revela al ángel it's revealed to the angel, y ella no entendía la revelación and she didn't understand the revelation hasta until que preguntó. she asked. Cuando preguntó, When she asked, la alinearon, then she was aligned. la sincronizaron Then she was al synchronized diseño. to the design. ¿Por qué? Why? Porque lo que ella iba a concebir Because what she was going to conceive, era del mismo espíritu it was from the same que spirit se estaba revelando en ella. that was being revealed inside of her. Por eso es That's why que la Biblia dice that the Bible que el says espíritu that the Spirit da testimonio gives a testimony lo que es of that del espíritu. that is from the Spirit. Mire esto. at Acuérdese que para concebir se necesita una ¿qué? Remember that to conceive you need Una a what? semilla. A seed. Y el verso 18 de Mateo capítulo 1 dice And verse 18 of Matthew says que ella concebido that she conceived del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Ahora, mire esto. Now look at this. Voy a entrar un chirinín más. El Espíritu Santo, The Holy Spirit, ella concibe del Espíritu Santo. she conceives of the Holy Spirit. Pregunta que le hago And I ask you a a los que question estudian. for those that study. En Isaías dice And Isaiah says que Jesús that Jesus sería ungido would be anointed. ¿cómo? How? Con el Espíritu. With the Holy Spirit. Y Jesús And Jesus, en la sinagoga in the synagogue, le tocó el momento there was a time that was profético. Sí, prophetic. porque la sinagoga no es, usted se acuerda, déjeme aclarar esto. Here, let me clear this up. Cuando le tocaba a uno leer un verso en la iglesia, ¿cuánto? How many of you guys Yo vengo de had esa iglesia. that, you know, it was your turn to read the verse in church?
¿Sabes que está la lectura de la You palabra, know, the reading of la the oración de la lecture, palabra, the prayer for the Bible, la oración por los cánticos, the prayer for the los songs, cánticos, the songs, la ofrenda, the offering, la oración por la ofrenda. the praying for the Mi offering. hermano, cuando el predicador viene, Brothers, when the time si the usted no preacher fue comes, ministrado, se va a dormir. if you weren't ministered, you're gonna fall asleep. Bromeando, bromeando. I'm just kidding. A los especiales, que And eso, the specials. muchacho, eso todo el mundo lo esperaba. Everybody también. awaited for the specials. Bueno, era un programa Listen, it was a program para supuestamente acabarse un servicio en 2 horas con that todo lo que le supposedly hablé. the service was gonna end in 2 hours. Entonces la gente se molestaba si el predicador predicaba más de media hora. A mí And qué people cosa. were get upset if the preacher were preaching for more than 30 minutes. Sí, está tremendo. That's tremendous. Ahora, ¿qué es oído? Oído So esto. listen to this. Eso hacía That will make que uno siguiera, for us to continue uno seguía un orden in order, natural, a natural order, porque ese orden natural because that natural fue order enseñado was taught. para Dios moverse. Well, we were taught that God would move through that order. Ahora, el detalle consiste And the detail consists en of que en esta historia that in this story, había un proceso there was a process que fue alterado por Dios. that was altered by God. Un proceso A process en donde José where Joseph no tendría participación. had no participation. Exacto. Y como no tendría participación, And because he had no plans on it, entonces era más difícil it was more difficult que él entendiera for him to la understand revelación the que revelation Dios le estaba entregando. that God was giving him. Por eso es That's why que muchas veces that many times nosotros tenemos ciertos problemas we have certain problems en entender revelación de Dios. in understanding the revelation of Porque God. muchas veces Because many times pensamos conocer we think we know todas las formas all the en ways cómo Dios in how God puede revelarse. can reveal Y himself. eso es un error. And that is a mistake. Es tan error It's such a que mistake cuando Mateo revela su evangelio, that when Matthew reveals his gospel, después de la genealogía, after the genealogy, dijo, le voy a meter a esta he gente said, I'm going to bring these people que María that Mary, concebió del Espíritu Santo she conceived of the Holy Spirit, y que para que Jesús viniese a la tierra, and for Jesus to be able to be brought to earth, la semilla the seed que fue sembrada that was de planted Dios of God fue por su Espíritu. was through his Spirit. Ahora, en la semilla Now, in the seed, está la genética. you have the genetics. En la semilla está la genética. And the seed is where the genetic is. Entonces, en la genética And the genetics, están nuestras características. we have our characteristics. Por eso es That's why que Jesús that Jesus es concebido is conceived del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Porque las características Because his que le traits acompañaban that eran accompanied de him ese Espíritu. was of that Spirit. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus mis said, palabras my words son espíritu are spirit y vida. and life. ¿Por qué? Why? Porque Él Because he fue concebido was conceived en el Espíritu. in the Spirit. Y te decía And I was saying que en los tiempos de Jesús that in Jesus' no time, era como en mis tiempos, it wasn't like in our que si time, me tocaba la lectura de la Biblia, that if it was my turn to read the yo Bible, leía lo que me daba la gana. I read whatever I wanted. Siempre uno dice, el Espíritu me guió y uno leía You cosas. always say like, oh, the Spirit led me, and you Y kind a of just veces read ni whatever, uno sabía qué era el Espíritu. and you didn't even know what the Spirit was. Pero vamos a dejarlo ahí. But we're just going to leave it there. Se ríen, porque que You're laughing saben. because you know. Ahora, mire esto. Look at this. En aquel tiempo, Back in that time, los hebreos ya tenían, The y todavía existe, the Hebrews already had, and there still un exists, orden an order de estudiar la Torá. of how to study the Torah. Así que el día que Jesús fue a leer So with the day that Jesus went to read lo que conocemos como el Antiguo Testamento, what we know as the Old Testament, no fue que Jesús quiso leer ese verso. it wasn't that Jesus wanted to read Es that que verse. ese día, It was that en day, el tiempo de Dios, in the time of God, el ungido de Dios the anointed of God iba a leer was going to la read porción the portion que lo identificaría that would identify him ante los judíos before
for the Jews como el Mesías prometido. as the promised Messiah. Ahora, oído a esto, Listen to this. te digo todo esto para I- que entiendas And I tell you all of this so that you que can el understand Espíritu that the Spirit es el aceite is the oil con el cual Jesús in which Jesus fue ungido. was anointed with. No me entendiste. You No, didn't no, understand no. it. O sea, Isaías está diciendo, Isaiah is saying ese que viene, that one that's coming. Isaías le llama a Emanuel, Isaiah calls him expliqué eso Emmanuel, ya. and I've already explained Pero that. algo que dice Isaías es But something that he says is que el Espíritu that the Spirit estaba sobre él was over y him, lo había ungido and what he anointed para him predicar, to preach, para darle libertad to give him freedom a los cautivos, to the ones that were a los que captive, están en la to cárcel. those who were in prison. ¿Qué hacía Jesús? What was Jesus doing? Jesús operaba Jesus will en operate su ministerio in his bajo ministry el Espíritu under the que Spirit fue ungido. that was anointed. O sea, el aceite de Jesús The oil of Jesus era el Espíritu Santo. was the Holy Spirit. Por eso es que él enseña y dice That's what he teaches, and he says que la blasfemación contra el Espíritu Santo, that blasphemy against the Holy Spirit, eso es Grandes Ligas, that's big leagues, no tiene perdón. does not have forgiveness. Porque todo lo que él hacía Because everything that he did fluía will flow bajo lo que fue concebido, what was conceived, porque lo que fue concebido because that was conceived también fue ungido. was also anointed. Usted y yo, You and I, dice la Biblia, the Bible que says tenemos la unción that we have the del anointing Santo. of the Y Holy el One. Santo In the Holy es One, el Dios it's the God que ungió that con anointed su espíritu with his Spirit al Salvador del the mundo. Savior of the world. Así que So para then, concebir se necesita una semilla. to conceive, you need a seed. ¿Qué semilla usted y yo tenemos? What seed you and I have? Tenemos la de Cristo. We Muy have bien. Christ. Very Pero well. antes de Cristo, But before Christ, la semilla viene por una promesa. the seed comes through a promise. Oído a esto. Listen to this. Antes de Cristo, Before Christ, la semilla the seed venía por una promesa. came through a promise. ¿Y a quién se le fue dada la promesa? And who was the promise given to? Después de a la mujer, Before, after the woman, se le da a Abraham. it was given to Abraham. Y mire, busque conmigo. And look with me. Vaya a Gálatas, Go to Galatians el capítulo 3. chapter 3. Búsquelo conmigo para que lo lea ahí. Look it up with me so you can read it. El verso 16. Verse 16. Gálatas capítulo 3, Galatians chapter 3, verso 16. verse 16. Dice, ahora bien, esto está tremendo, este Pablo es un abusador. Paul is a beast. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién? Y a su simiente. Ahora, antes de seguir, Before we continue, estás viendo que dice que Abraham fueron, ¿qué dice ahí? are you seeing that says that Abraham Hechas. was made? Y esa palabra hechas es que son muchas, tan plural. It's a plural word. Hechas las que también está en plural. Entonces Dios le está diciendo So God is saying que Abraham that Abraham recibió received diferentes promesas. different promises. Estamos hasta ahora, estamos aquí. Are we here? Ahora viene lo poderoso. Now the powerful thing comes. ¿Y a quién? Y a su simiente. ¿Qué dice después? What does it say then? Léalo usted para que usted vea. En voz alta, en voz alta. Read it out loud. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Lo leo? No. Yo lo leo con calma. Vamos con calma. Es que me emocioné. The promises were spoken to Abraham and to his seed. The scripture does not say Eso. and to seeds, meaning many people, but and to our seeds, meaning one person who is Christ.
O sea, mire esto. Therefore, look at this. Esto está poderoso. This is powerful. Yo me imagino a Abraham, I can imagine Abraham, la descendencia de Abraham completa. the descendancy of Abraham. Ahora, no se olvide Don't forget que Abraham tuvo ¿cuántos hijos? that Abraham, he had how many children? Tuvo 2. 2. Pero aquí hay un detalle. But there's a detail here. Que Pablo dice That Paul que says tuvo 2 hijos. he had 2 children. Y Abraham recibió promesas And con Abraham ese. received promises. Y yo me imagino su generación And I can imagine his generation diciendo, saying, esas promesas that promise me pertenecen, belongs to me. son mías. They're mine. Pero Dios But God, arregló he fixed esa confusión that confusion. y dijo, no, no, no. And he said, no. Pablo dice, Paul says, Dios no le dijo, God didn't say, y a tus simientes. and to your seeds. Dios le dijo, God said, y a tu simiente. and to your seed. En otras palabras, In other words, el plan de Dios era the plan of God was que la promesa that the promise que se le fue dada that was given to him, cuando sale a la luz when it comes out to the se light, llama Isaac. his name is Isaac. Ismael And Ishmael es una simiente is a seed, pero carnal. but it's a carnal seed. La simiente The seed de Dios of God es was el hijo or de la is the promesa. son of the promise. Su nombre es Isaac. And his name is Isaac. En otras palabras, In other words, Pablo dice, Paul says, desde esa promesa from that promise, se le dijo a Abraham it was told to que Abraham habría una that simiente. there will be one Y seed. esa simiente And that seed carga promesa carries promises porque está ungida because it's con el anointed espíritu with the Holy del Spirit Dios of the viviente. living God. Ay, Pablo dice que esa simiente es. And Paul Cristo. says that seed is Christ. Así que ahora So now, usted y yo tenemos you and I have alguien somebody que nos hace concebir. that makes Mira. us be able to conceive. El Espíritu The Holy me Spirit, guía he a la guides me revelación to de la revelation verdad de Cristo. of the truth of Christ. Por eso es que Cristo, That's why Christ, Pablo dice, Paul says, esa es la simiente he is the seed que Dios le prometió a Abraham. that God promised Y usted dirá, Abraham. pero es que Abraham no fue padre de Cristo. And you may say that Abraham wasn't Jesus' father. De Cristo no, Not of Christ. de No. la fe sí. Of faith, yes. Pero el autor But the author de esa fe of that faith no fue Abraham. was not Abraham. Abraham fue el padre, Abraham was the pero el father. autor y el consumador. But the author and the one Fue that consumed Cristo. it was Jesus. Por eso es que Cristo That's why es la Jesus simiente in the y es seed el autor. is the author. Pero el padre But the father es el quien es el que obedeció is the one that la obeyed palabra the word que salió del espíritu that came out of the del Dios spirit viviente. of the living God. Por eso yo That's why I nunca voy a abortar am never going to lo abort que es del espíritu. what is of the spirit. ¿Cómo yo aborto algo del espíritu? And how do I abort something of the Cuando me spirit? adueño de él. When I become an owner of it. Cuando yo pienso que los recursos son míos. When I think the resources are mine. Cuando utilizo el don incorrectamente. When I used to give incorrectly. La Biblia dice The Bible says que todo don that all the gifts tiene que tener un fruto. have to have a fruit. ¿Sabe lo que es eso? Do you know what that is? Que si yo opero en un don That if I operate in a y gift no hay amor and there is no love en el don, in the gift, hay que discernir el don. you have to discern the gift. Porque lo que certifica Because what que certifies ese don es enviado para edificar, that gift is sent to edify, Pablo dice Paul que says es el fruto del amor. it's the fruit of love. ¿Por qué es el fruto del amor? And why the fruit of love? Porque el oído Listen, de un hijo sale from a son, El it comes fruto out the fruit de un amor. of love. ¿Y sabe cuál fue la semilla de Dios And do you know what the seed of God was? para que ese fruto saliera? So that fruit will come Su out, espíritu. his spirit. Entonces, hoy So today, yo
No me llamo María, obvio. Today, my name is not Mary, Pero obvious. tengo un depósito But I have a deposit del Dios Todopoderoso of the living God que fue dado a nuestras vidas that was given to our por lives una revelación, through a revelation, por un poder, through a power, por una palabra through a profética. prophetic word. Lo importante es que entiendas The important is that you que la understand semilla que tienes that the seed you have es Cristo. is Christ. ¿Está todavía en Gálatas? Is everything good in ¿Me da Galatians? break para otro verso de ahí? You give me a break to jump into another one? ¿Sí o no? Damos. Yes or no? Verso 29, el mismo capítulo. Verse 29, same chapter. ¿Estás aprendiendo? Are you learning? Verso 29, ¿lo tiene? Do you have verse 29? Y si, santo Dios. Y si vosotros sois de quién? De Cristo. Ciertamente, linaje de quién? Sois y herederos según la promesa. Léelo. If you belong to Christ, then you are Abraham's seeds and heirs according to the promise. O sea, So, ¿quién es del linaje de Abraham? who is of lineage of Abraham? ¿El que hijo de quién? The one that is son of, Diga, de Cristo. say, Christ. Por eso es, That's why aquí es donde yo, this is where I por ejemplo, cojo temas como el diezmo grab the topics like tithing y parqueo la gente. and I park the people. Pero ven acá, tú tienes la simiente de Cristo. But come here, you have the birth of Jesus. Sí, Yes. pues Pablo dice So Paul says que para pertenecer that to be able to al belong linaje de Abraham, to the lineage of si Abraham, eres de la simiente de Cristo, if you're of the seed of Christ, pues tienes que hacer then you have to lo que dijo Jesús. do what Jesus ¿Y said. qué dijo Jesús? And what did Jesus Que say? si eres hijo de Abraham, That if you're a son las of obras que Abraham, Abraham hizo, the works of Abraham, también tú vas a hacer you also will do. para ser del linaje de Abraham. And to become of lineage of Necesitas Abraham, la simiente de Cristo. you need the seed of Christ. Y si quieres que la promesa And if you want the que promise se le fue dada a Abraham that was given to se Abraham manifieste en ti, to be manifested in tienes you, que producir you have to produce a Cristo. Christ. Se oye sencillo. It sounds simple. Es nada más, es que se oye. That's just it. It sounds simple. ¿Sabe? Pero nosotros, iglesia, But we, church, ¿usted sabe qué es eso? do you know what that is? ¿Sabe? Mire esto. Look at this. No, dése cuenta de esto. Notice this. Jesús sabía lo que yo le estoy diciendo. Jesus knew what I'm telling you right now. Y cuando él iba a multiplicar el reino, When he was going to multiply the kingdom, ¿se acuerda cuando él envió por ejemplo, los 70 mensajeros? do you remember when he sent the 70 messengers? Los envió de dos en dos. He sent them 2 by 2. ¿A dónde? Where? ¿A la plaza To the plazas o a la casa? or to the houses? Pero bueno, aquí hay gente que lee. Yo lo veo que hay Wait. aquí mucho miedo hoy. I think there's a ¿Qué lot of está people just pasando? afraid. What's going on? Jesús dijo que tocaran puertas, ¿verdad? He said, go knock on doors. Pues si tocan puertas, ¿dónde están tocando? So if En they're la knocking plaza. on doors, where are they? Are they at the Huh? plazas? Pero dígalo sin miedo. Say it without fear. Las casas. The houses. Entonces, cuando ellos fueran a las casas, When they went to the houses, ¿a dónde lo iban a invitar? where was they going to be invited to? No, obviamente. Sí. Seguro. Van a invitarte adentro de la casa, Of sí, course, sí. they're going to invite you inside Déjame, the house. déjame formular esto mejor. Espérate. Yeah, let me formulate the question better. La persona va a entrar a una casa, The person's going to go in a house. ¿verdad que sí? Of course, Entonces, si toca una puerta, if I knock on the door, Jesús dijo Jesus que said, si no lo recibían, if they weren't received, vuelvo y pregunto, let me ask it que again. no lo recibían ¿dónde? If they weren't received, where? En la casa, en una plaza, en la iglesia, In a house, in dígame. a church, in a plaza? En la casa, todo el mundo In the dice en la house. casa, ¿verdad? In the house. Everyone says house. Entonces Jesús los envió So ¿a Jesus dónde? sent them where? A la casa. To the houses. ¿A dónde? Where? A la casa. The houses. Y cuando fueron allí, And when they went there, ¿a dónde los discípulos invitaban a esa gente? where would the disciples invite the ¿A qué people? iglesia? What church?
Ajá. Ellos no, ¿sabe? Ellos nunca hicieron esto, un ejemplo. They never did this, for example. No abra, ¿viste? Elmer, don't open the door. Ellos no hicieron. They never knocked. Y cuando abrieron, And when they opened, mira que vaya a la sinagoga hey, can you go to the synagogue de Jerusalén. of Jerusalem real quick? Eso era lo que ellos hacían. Is that what they used to do? Jesús los envió a eso. Did Jesus send them to do No. that? Jesús los envió a las casas ¿a qué? Jesus sent them to the houses for what? A dejarles saber a ellos To let them know que Yeshua that Joshua era el Mesías was the y Messiah. que la promesa And the promise ya se había cumplido. had already been fulfilled. Entonces, So therefore, Jesús dice, Jesus si said, rechazan if you deny ese mensaje, that no message, te están rechazando a ti, they're not rejecting me you, están rechazando a mí. they're rejecting me. Por eso es That's que why el reino in the kingdom, crece the kingdom cuando grows el hijo when the se son reproduce. reproduces. Cuando yo reproduzco, When I reproduce, el hijo, the son, el mundo the world lo acepta accepts y him cambia. and change. Por eso es que mire, imagínese usted un discípulo decir, vaya a la sinagoga tal, Imagine a disciple saying, go to the synagogue such, con la canto de guerra que había allí de ley y with gracia. the war they had against each other. ¿Qué ellos hacían? What is it that they used to do? Reproducir la simiente. Reproduce the seed. Ellos iban a donde los hijos de Abraham. They will go to the son of Abraham. Y cuando llegaban le decían, And when they arrived, they used to aquí say, venimos we have come here en nombre in name, de la simiente de Cristo. in the name of the seed of Christ. Y si tú eres hijo de Abraham, And if you're a son of Abraham, para que seas de su linaje, so you can be of his lineage, necesitas la semilla you need his seed de Cristo. of Christ. Por eso nosotros That's why we disfrutamos las promesas enjoy the que promises se le dieron a Abraham. that were given to Abraham. Por eso es That's why que realmente that truly usted y yo caminamos por fe, you and I walk by faith. porque la fe hizo posible lo imposible. Because faith made that was impossible Porque la possible. fe fue la que hizo que Abraham Because heredara las promesas. Faith was what made Abraham to inherit the promises. ¿Sabe cómo yo puedo abortar lo que se me dio? Do you know how can I abort what was given to me? ¿Sabe? Yo leyendo de los abortos, Meanwhile, I was reading about abortion. una de las razones One of the reasons que dicen que las mujeres abortan that the women abort es porque no se sienten preparadas, is because they don't feel prepared, sea por edad, por lo que sea. whether it's age or whatever may be. No se sienten preparadas They don't feel prepared para dar a luz, to give birth, pero se sintieron preparadas para concebir. but they felt prepared to conceive. Oído a esto. Listen to this. El detalle consiste The detail en consists que of la Biblia establece that the Bible que establishes Dios nos preparó that God prepared us, y que puso en nosotros ya su semilla. that He already placed His seed in us. Pero si yo no crezco But if I don't grow en conocer al Espíritu, in getting to know the no Spirit, entenderé I will never el understand diseño the design de Dios of God en mi vida. in my life. Porque, mire, Jesús Jesus, vino como carne. He came as flesh. Usted sabe que Jesús Do you know that Jesus es una expresión de Dios, is an expression of God, pero limitada. but it's limited? Víctor, sí, Victor, yes. limitada. Limited. ¿Por qué? Why? Porque Jesús Because Jesus se hizo became creación creation, y Dios and es God is creador. the creator. Entonces, Therefore, la creación The es creation una expresión is an expression limitada that is del limited creador. of the A creator. Jesús Jesus le daba sueño. used to get sleepy. Dios no duerme. God does not sleep. Jesús se cansaba. Jesus would get tired. Dios no se fatiga con cansancio. God does not fatigue with tiredness. Entonces, Therefore, hasta que no establezcamos estas diferencias until we don't establish these differences en nuestra mente, in our minds, puedo abortar I could abort lo que Dios me ha entregado. what God's given me. Pero ¿cómo es posible, Víctor? Sí. So how is it possible, Victor? Yes. Vamos a volver a Mateo. Let's go back to Matthew. Vuelva a Mateo 1. Es más,
Vamos al 2, vamos al Let's 2. go to Mateo 2. 2. Matthew 2. Vas a ver que se puede abortar algo que no entiendes. That you can abort something that you don't understand. Es ahí en el capítulo 2, que por ahí vamos. Stay right there in chapter 2. ¿Sabe? Jesús explicando un momento dado dijo When Jesus was explaining at some point, he said que el malo that the evil entraba, will come in, arrebataba la semilla. he will snatch the seeds. ¿Para qué? So what? Para no producir. So they wouldn't produce. Así que el malo, el So enemigo, the enemy siempre tiene una estrategia. always has a strategy. ¿Qué es una estrategia? And what is that? Es el estudio It's a study para derrotarnos. to be able to defeat us. Oído. Listen, El enemigo tiene una estrategia. the enemy has a strategy. Y la estrategia And the strategy es el estudio is the study que hace el enemigo that makes the enemy para derrotarte. so that he can defeat you. ¿Sabes cómo él te derrota? Do you know how he defeats you? Quitándote la palabra que se te dio. Taking away the seed or the word that was given to you. ¿Sabes cuándo se te quita una palabra que se te dio? Do you know when a word is taken away from Cuando la palabra la dejas en la mente y no la llevas al espíritu. you? When you leave the word in your mind and don't take it to the spirit. En el espíritu, In the spirit, él no entra. he does not come in. A mi mente In my mind, tiene acceso. he has access to. El detalle es The detail is que con mi mente that with my mind, yo quiero producir I want to produce lo que es del espíritu. of that is from the spirit. Y lo del espíritu And of this and ya that tiene la spirit capacidad de producir por sí solo. already has the abilities to produce on its own. Así que yo no ayudo So I don't help a que la semilla crezca. for the seed to grow. Yo ayudo I help a creer to believe que esa semilla that seed, no es semilla, it's not a seed. es un fruto ya. It's already a fruit. Tan lento esta noche. We're already delayed. ¿Por qué la semilla ya no es semilla? And why the seed is not a seed Mi anymore? amado, porque ya Jesús fue sembrado en la tierra. Because Jesus was already planted on earth. Y cuando fue sembrado en la tierra por su Padre, And when he was planted on earth by his Father, ¿qué somos usted y yo? what are you and I? Los frutos. The fruits. Entonces el mundo, So the world, cuando quiere conocer a Cristo, when they want to know Christ, ¿a dónde va? Va al cielo. where do they go? Do they go to heaven? ¿A dónde va? Where do they go? ¿Donde usted o donde mí? They go to you and I. ¿O viene a un lugar como este? Or they come to a place like this one. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿Lo dijiste? You said it. Porque está buscando un fruto. Because they're looking for a fruit. Ahora, ¿por qué no busca la semilla? Why don't they look for a seed? Nunca se ha preguntado eso. Haven't you ever asked yourself ¿Por qué that? el mundo no busca la semilla pero quiere el fruto? How come the world never looks for the seed, but they always want the fruit? Sencillo. Simple. Porque no conoce el misterio. Because they don't understand the mystery. Usted y yo lo You and I conocemos. understand it. Y entonces, usted y yo So you and I tenemos el fruto. have the fruit, Pero si yo quiero seguir reproduciendo esa semilla, but if I want to continue to produce that seed, ¿qué yo hago? what do I do? Que de cada fruto That if each fruit, hay una semilla. there's another seed. Así que cada vez So every que time alguien se alimenta that someone is del fed depósito de Dios of the deposit of que God está en tu vida, that is in your se life, está alimentando they're being de fed la mesa of the del table Rey of the de King Reyes. of Kings. O sea, el pan The bread que usted y yo debemos servir a la mesa, that you and I should serve at the table. ¿me está entendiendo? Are you understanding? No es un pan natural, It's not a natural bread. debe ser Cristo, It should be Christ. que es el pan de vida. That he is the bread of life. Vamos al verso, vamos al capítulo 2, ¿verdad? Let's go to chapter 2. Antes de ir al capítulo 2, Oh, before we go to chapter 2, acordémonos let's remind que ourselves aquí está pasando algo. that something is happening here. Hay un José que no entiende. There's a Joseph that doesn't understand. Acuérdense que José todavía no está entendiendo Remember that Joseph's still not understanding todo lo que María le dijo. everything that Mary told her. ¿Sabía por qué? Do you know why? No es lo mismo It's not the same que alguien te hable de una revelación for somebody to speak about a revelation a que tú tengas than for you to have una revelación personal. a personal ¿Sabe? revelation. Se te puede explicar
y definir revelación 1000 veces, They can explain to you and they can explain it 1,000 times. pero no entenderás But you will not la understand capacidad de esa revelación the capacity of that revelation hasta que sea revelada a tu vida y a tu espíritu. until it's revealed to your life and to your spirit. Por eso dice That's why it says en el capítulo 2 de Mateo, in chapter 2 of Matthew, está aconteciendo algo. something is happening. ¿Qué está aconteciendo? And what's happening? Que ahora el enemigo That now the enemy tiene una estrategia has a strategy para que se aborte so that it's aborted lo que se iba a manifestar. that was going to be manifested. Herodes Herod representa al enemigo. represents the enemy. Y en el capítulo 2, And in chapter 2, Herodes Herod, representa he represents cómo el enemigo trabaja how the enemy works cuando conoce when he knows un misterio de Dios. a mystery of God. Mire esto. Look at this. En Génesis, In Genesis, cuando Dios habló al hombre, when God spoke to men, el enemigo entendió the enemy understood la razón de la existencia del hombre. the reason of the existence of men. Cuando el enemigo la entendió, When did he understand it? cuando escuchó When he heard la palabra. the word. Ok. Mire esto. Look at this. Verso número 2 Verse 2 del capítulo número 2 de Mateo. of chapter 2 of Matthew. El verso 1 dice que vinieron del oriente Verse 1 says that they came from the east a Jerusalén to Jerusalem, unos magos Magi's, o some Magi's, sabios. or some wise men. Y en el verso 2 dice And verse 2 says que esa gente preguntó, that those people were asking, ¿dónde está? ¿Qué dice ahí? where El rey de los judíos que qué, is the king of Jews que a qué, that has what? y de dónde sacan que ellos estaban antes que Jesús nació esperando en el pesebre. And where do they come? Where do they get that they were waiting before Jesus was born? Usted sabe la historia de los pesebres. Do you know the story of the manger? Tiene a los 3 reyes magos Has the 3 wise men esperando que el niñito llegue. waiting for the little boy to come. Y la Biblia dice And the Bible says que ellos llegaron that they y arrived Jesús ya había qué. and Jesus had already Eso es been Biblia. born. That's Bible. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Que Herodes dijo, ¿pero qué? The Herod says, what? El enemigo The enemy se enteró found de out una revelación of a revelation que había ocurrido en Jerusalén. that had happened in Jerusalem. Y cuando se entera Herodes, And when he finds out, verso 3, verse 3, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. it says, when King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with him. O sea, se turbó el enemigo. He was disturbed, A mí no me sorprende eso. and I'm not surprised by Lo that. que me sorprende What I'm es que surprised dice is that it que says todo Jerusalén that all Jerusalem también se turbó also got con disturbed la noticia with de the que el news Mesías that the Messiah había nacido. was born. Porque esta gente Because these people estaba esperando were already al waiting Mesías. the Messiah. Enseñaba They were taught del Mesías. of the Messiah. Enseñaban They were teach de los profetas. of the prophets. Enseñaban They would teach del linaje de David. of the lineage of David. Pero ¿qué ocurrió? But what happened? Nació, He was born, se reveló he was y revealed, el pueblo and the people que se le dio la revelación that the revelation was given no to sabía, did not know, no conocía did not que el understand Mesías that the Messiah había nacido. was born. ¿Qué te quiero decir en esta hora? What am I trying to say in this hour? Nosotros somos pueblo de Dios. We are the people of Por God. eso es imposible That's why it's que la impossible iglesia de Dios for the church of no God entienda does not un understand movimiento, a movement, un tiempo a time, o una palabra or a word que venga de ese Dios that comes from that que God, redimió a that su redeemed iglesia. his church. El enemigo siempre va a tener una estrategia en contra The enemy always going to have a strategy against de lo que Dios habló sobre nuestras vidas. what God spoken in our lives. Pero el enemigo es astuto But the enemy is smart en cómo presentar su estrategia. in how he presents his strategies. Bien astuto. Very wise. Mira lo que hizo en el verso 4. Look what he did in verse 4. Dice que convocó todos los principales y los sacerdotes y los escribas del pueblo y
¿Y qué fue lo que les preguntó? Vale el inglés. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. ¿Qué le preguntó? What is it that he asked? Entonces, ¿qué estaba buscando el enemigo? So what was the enemy looking for? Buscó los principales He was looking for the principals, sacerdotes. the priests. ¿Y a quién más buscó? And who else did he look A los for? escribas. The scribes. ¿Quiénes eran los escribas? Who were the scribes? Mi amado, los doctores de la Biblia. The para que me doctors entiendan. of the Bible, so you and I can understand. ¿Sabe? Él buscó los sacerdotes He looked for the priests que eran los que velaban la forma de los sacrificios. that were the ones to watch the sacrifice. Y buscó a los escribas. And he looked for the scribes. Y le dijo, me van a hablar claro And he aquí. said, you're going to speak to me clear. Me imagino ellos mirándolo. I can imagine themselves looking at each other. Explíquenme, Explain yourself. ¿dónde van a ser Where is the Messiah? el Mesías? Where was the Messiah going to be born? ¿Dónde? Where? Mi amado, el enemigo The enemy. siempre se va a interesar It's always going to be en interested conocer la revelación and to know the que revelation puede transformar tu vida. that can transform your life. Ahora, el peligro está The danger is en yo dejar if me que allowing it cuando el enemigo sepa when the enemy knows qué es lo que se me prometió, what was that was promised, que yo piense for me to que think todo me va a ir bien. that everything is going to go well. O sea, que él no me va a hacer guerra. In other words, that he's not going to put a fight Que él against va a me. dejar que tú des a luz That he's going to allow for you to give lo birth que Dios ha depositado. that God deposited. No, mi amado. No, my Él va a beloved. buscar la forma He's going to look astuta. for the smart way. Él es bien astuto. He is very wise. Juventud. Youth. ¿Sabe cómo él utiliza astucia con ustedes? Do you know how he uses his wiseness with you? Él te entretiene He entertains you con cosas with things que no son malas. that are not Porque bad. no voy a hablar de pecado. Because I'm not going to talk about Te sin. entretiene He entertains con you cosas with things que no son malas. that are not bad. ¿Por qué? Why? Porque si te entretiene, Because if he te accomplishes quita el tiempo. to entertain you, he Si takes te your quita el time. tiempo, If he takes your tú time, no te relacionas. you don't relation Si no yourself. te relacionas, If you don't relation yourself, tampoco produces. you don't produce. Y si no produces, And if you don't produce, ninguna alma se salva. there is no souls that are saved. Eso es astucia. That is smart. ¿Cómo él utiliza astucia? How does he use his wiseness? Vamos a seguir. Let's continue. Mire esto. Look at this. En el verso 7 In del verse 7 capítulo 2 of chapter 2, dice, entonces Herodes llamando en qué dice ahí. Llamando en secreto. Oye, qué astuto es Herodes. he's very smart. And then- Llamando en secreto a Herodes, a los magos, indagó de ellos diligentemente el qué, del qué, de la aparición. It says, when Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had happened. ¿Qué quería Right. saber él? What did he want to do? El tiempo The exact time de qué, of what? de la dirección de la qué. Of the direction De of la the what? estrella. Of the star. O sea, ¿para qué el enemigo quería conocer ese tiempo? Why did the enemy want to know that time? Te lo voy a decir. I'm going to tell you. Porque él iba a ir, cuando le dijeran el tiempo, Because he was going to go when he was told él the iba a time. ir donde sus magos. He was going to go with his Magi. Iba a ir donde sus astrólogos, para He- que me entiendan. He was going to go to his astrology so you and I can understand each Para other. que ellos So then they entonces pudieran descifrar were able to decode cuánto tiempo how much time o cuán pequeño or how little o qué edad or what time podía tener el Cristo. or how old was the Christ. ¿Sabe para qué? Do you know what for? Para cuando encontrara la edad que podía tener, So when they found out the age that he may have, ¿qué hizo Herodes? what did Herod do? No levantó una ley. ¿Y qué decía la ley? Didn't he lift the law, and what did the law say? Que había que matar a quién, That they had to kill what?
a todo niño. all children. ¿Por qué? Why? Porque cuando se le reveló Because when it was revealed, el tiempo the time del nacimiento, of the birth, quiso abortar, he wanted to abort, quiso he destruir wanted to el destroy propósito the purpose de Dios of God en la tierra. on earth. Y yo he venido esta noche And I've come tonight a decirle a tu vida y a to los que say nos to your están life viendo and to those that are watching que no hay enemigo that there is no enemy que destruya el propósito de Dios that destroys the purpose en of tu God vida in your life. mientras entienda Meanwhile, you que con understand nosotros that with us, hay una semilla there's a seed incorruptible that is incorruptible. y que esa semilla And that seed se llama is Cristo. Christ. Ya estamos terminando. We're almost done. Mire esto. Look at this. En el verso 8, In verse 8, te digo que era tremendo este enemigo. I'm telling you, the enemy's tremendous. Dice, y enviándolos a Belén. ¿A dónde los envió? Where did he send them? ¿Por qué los envió a Belén? Why Bethlehem? Porque allí había ¿qué? Because there was what? Nacido. Entonces, primero el enemigo no sabía, So first the enemy didn't know, pero ahora en este verso but now in this verse, ya sabe. he already knows. ¿Quién le habrá revelado al enemigo Who must have revealed to the enemy lo que se te fue revelado a ti? what was revealed to you? ¿Con quién estás hablando? Who are you speaking with? ¿Con quién estás presentando Who are you presenting la yourself with? visión The vision que estás viendo that you're seeing que Dios depositó en ti? that God deposited in you. Porque del verso 1 Because from verse 1 al 8, to 8, en el 1 in the first verse o en el 2, or in the second, Herodes no sabía nada. Herod did not know anything. Ya en el 8 And already on 8, sabe dónde está. he already knows where he's at. Y dice que mandó a Belén It says that he sent them to Bethlehem. y les dijo And ir he allá said- y averiguar qué. He said, go and find out ¿Qué dice ahí? Con diligencia carefully acerca de quién, del niño. in regards to the child. Y cuando lo halles, ¿qué dijo? ¿Y qué dijo después? And as soon as you find him, report him to ¿Quién me. cree que esa última frase era verdad? Who do you think that last verse or last phrase was true? Te la voy a leer de nuevo. I'm going to read it again. Esa frase que dice, That phrase that says, cuando le halléis, when you find him, hacédmelo saber. report it to me. Y dice, para que yo también vaya y le adore. So that I too may go and worship ¿Quién him. le cree eso a Herodes? Who believes that from Herod? ¿Usted se lo cree? Do you believe it? Yo hoy no se lo creo. Today, I don't believe it. Que tú quieres saberlo para qué, Herodes, That you want it for what? para Herod? adorarlo. To go worship? Pero si va a hacer una ley para matar los niños, But if you're going to make a law to kill all the te children, está contradiciendo. you're contradicting Si lo yourself. quieren adorar, If you want to worship it, ¿para qué mandas a matar los niños? why do you send the kids to be Porque si killed? mandas a matar los niños, Because if you send the kids to be killed, nunca podrás adorarle. you will never be able to worship Ve him. lo astuto que es el enemigo. Do you see how astute the enemy Si is? no estás pendiente If al you're not paying verso, attention to the verse, lo leíste you read it, y puedes decir and you can say que Herodes that Herod quería wanted adorar a Cristo. to worship Jesus. No, eso fue lo que Herodes dijo. No, that's just what he said. Pero te pregunto, But if I ask you, desde que Jesús nació hasta que murió, from the moment that Jesus was born to the time ¿dónde that hay he un died, verso que dice where is the verse that que says Herodes that Herod adoró came and a worshipped Cristo? Christ? No hay ninguno. There is none. Porque el enemigo Because the enemy, es astuto it is y astute, miente and he lies, parecido and is very a similar una verdad. to a truth. Entonces la gente cae So the people fall en las mentiras de Satán in the lies of Satan porque están tan astutamente trabajadas because they're so well worked que las está confundiendo that you're confusing them con las cosas que son de Dios. with the things that are from God. Por eso es That's why que en esta noche tonight
Debemos entender, iglesia, We should understand, church. tenemos un depósito poderoso de Dios. We have a powerful deposit from God. Ese depósito And that es la deposit salvación is the de salvation un mundo entero. of a whole entire world. Ese depósito That deposit es la explicación is the de explanation muchas interrogantes of many people de un mundo of the world que no conoce la luz. that do not know the light. Ahora, Now, la Biblia dice the Bible que says la luz that the light o la lámpara or the lamp está puesta para qué? is placed for what? Para iluminar. To illuminate. Pero ¿dónde ilumina una luz? But where does the light illuminate? ¿En dónde? En la oscuridad. In the darkness. ¿Por qué? Why? Porque la oscuridad Because the darkness en sí se define in itself it defines por la ausencia because of the absence de la luz. of light. Entonces hay humanos So now there's humans que viven en that tinieblas live in darkness por la ausencia de Cristo. because of the absence of Christ. Y usted y yo And you and I tenemos esa luz. have that light. O sea, no se trata de quién soy. It's not about who I am. Se trata de quién nos llamó. It's about who called me. Herodes Herod, hizo una he estrategia made a strategy para tratar de destruir to try to destroy un a propósito purpose que había sido diseñado that was designed para restaurar el mundo. to restore the world. Pues de igual forma, In the same way, también hay una estrategia there's a strategy en tu contra. against you. Pero yo quiero decirte And I want to tell you que entre más cerca that the closer estés de Dios you are from God y de tu llamado, and of your calling, más astuto more or he becomes more wise, es Herodes. the enemy becomes more wise. Al principio del capítulo 2, In the beginning of chapter 2, él no sabía ni quién era Cristo. he didn't even know who Christ was. Pero unos versos después, But the following verses, ya le está dando órdenes he's already given orders a los magos to o a the los magi sabios or to the wise men que fueron donde él. that went to him. Y parte de esas órdenes, And part of those orders, vemos la astucia we see his en, smartness en cómo quería and how he wanted disfrazar to disguise una mentira a lie con un principio. with a principle. Quería disfrazar He wanted to disguise una mentira a lie con un principio. with a principle. ¿Cuál principio? And which one? Adorar a To Cristo. worship Christ. ¿Cuál mentira? What lie? Que eso no estaba en su corazón. That wasn't in his heart. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus bien said, profetizó de vosotros well Isaías prophesied, Isaiah prophesied cuando dijo, when he said, este pueblo this people de labios of their lips, me honra, they honor mas me, su corazón but their hearts no está cerca are far away de mí. from me. En otras palabras dijo, In other words, he su said, corazón their hearts está lejos are far away de mí. from me. Si el corazón está lejos, And if your heart is far, es porque se interrumpió it's because it was interrupted, la relación. the relationship you had. Si la relación es interrumpida, If the relationship is te interrupted, puedes confundir. you can get confused. Oído a eso, Listen to that. si la relación es interrumpida, If the relationship is te interrupted, puedes confundir. you may get confused. Israel, Israel, su relación con Dios their relationship with fue God interrumpida was de interrupted diferentes formas in different ways por sus propios hechos because of their own y works sus propias decisiones. and their own decisions. ¿Qué causó esto? What did this cause? Que solamente dos familias That only two families que estuvieron en el desierto that were in the desert entraran a una promesa. to enter into the promised Y land. yo te digo en esta noche And I tell you tonight que no es tiempo that it's not time de abortar to abort lo que Dios te ha dado. what God has given you. Estás sintiendo dolor, You're feeling pains. pues que sean de parto y no de aborto. Well, let them be pains of birth and not abortion. Yo no soy mujer, I'm not a woman, no sé lo que es un dolor de esos, and I don't know what that pain is like. pero ustedes son una campeona. But you guys are champions. Pero oído, Listen, pero la Biblia dice the Bible says que las mujeres hebreas, that the Hebrew women, cuando iban a dar a luz, when they were to give birth,
para que me entiendan, las enfermeras The nurses, veían they will see lo fuerte how strong, que eran las mujeres hebreas. how strong the Hebrew women ¿Sabe por were. qué? Do you know why? Porque las mujeres hebreas, Because the Hebrew women, en medio del dolor, in the midst of their en pain, su parto, in their birth, el dolor le decía, the pain was telling vas them, a dar a luz. you're going to give birth. Pero hay gente But there's people que en el dolor, that in the en pain, vez de dar a luz, instead of giving birth, quieren abortar. they want to abort. ¿Para qué? So what? Para aliviar el dolor. So they can alleviate the pain. Hay gente que quiere abortar el llamado There's people that want to abort the calling porque no quieren la responsabilidad. because they don't want the Porque responsibility. en la responsabilidad Because the responsibility, hay momentos de dolor. there's times of pain. Hay gente que no cree la promesa There's people that do not believe the promise, porque para creer a ese nivel because to be able to believe at that level, realmente hay que tener intimidad con Dios. you really need to have intimacy with God. Esos son dolores Those are pain que te pueden hacer a ti abortar. that can make you want to abort. Pero tú no viniste a este mundo But you didn't come to this planet a abortar nada. to abort anything. Porque Dios nos estableció Because God para established fructificar to fructify y para multiplicar. and to multiply. Así que en nuestras vidas, So in our lives, yo no sé I don't know en esta noche tonight cuál sea tu dolor, what is your pain. pero tu dolor But your pain, no trates de aliviarlo don't try to alleviate abortando by aborting lo que Dios te ha dado. what God has given you. Mejor It's better. sigue pasando el dolor, It's better for you to continue to go pero through the con la pain, convicción but with the de conviction que vas a dar a luz. that you are going to give La birth. convicción de que el dolor de ahora, The conviction of the pain of that is now. hoy es dolor, Today is pain. mañana será sanidad. Tomorrow it's healing. Si hoy es dolor If today is y pain mañana es sanidad, and tomorrow it's healing, entonces el viernes so then on Friday es testimonio. it's a testimony. Por eso yo te digo en esta noche, That's why I tell you tonight, no abortes la palabra que don't Dios te ha dado. abort the word that God has given you. Yo entiendo I get it, que hay momentos dados that there's times que vemos como María. that we see like Mary did. La palabra está muy grande The word is too big para lo que yo sé. for what I understand. José Joseph, le pasó igual. the same thing happened to Pero Joseph. mire esto, But look at this. mire esto. Look at this. María va donde José Mary goes to Joseph y le dice, mi amor, and he says, Love, yo tengo una noticia que darte. I have some news to tell you. Cuando le da la noticia, When she gives him the news, ay, me falta poco. Cuando le da la noticia, when she gives him the news, José le dice, para que nos entendamos, Joseph says, so that you and I can understand. bueno, María, Well, Mary, chacho, ni en Génesis yo he visto un verso así. man, not even in Genesis I seen a verse like that. Pero José dice, no, espérate. But Joseph, what? Yo he visto que el ángel se le reveló a Jacob. I seen that the angel revealed himself to Jacob. Leí que Moisés quería ver la gloria. I seen that Moses wanted to see his glory. Pero yo no he leído en ningún lado, But I have María, not read anywhere, Mary, que nadie concibió del Espíritu Santo. that anyone conceived of the Holy Y tú me Spirit. dices, tú, And you say, you, que me imagino él pensando que no eres ni Moisés, ni Abraham. imagine that you're not even Moses, Abraham, No, ahora tú vienes ahora and now you come and tell me con esta noticia with these big news de que tienes en tu that vientre in your room un hijo you have a child de Dios of God y concebido and conceived por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Ningún profeta No prophet me explicó eso nunca. never explained that to me. ¿Y qué hizo José? And what did Joseph do? Se fue turbado. He was disturbed. Se confunde cualquiera. Anybody can confuse. Vamos a hablar claro. Let's be clear. Ah, hombre. La mujer entiende, pero el hombre, But the man, Dios mi amor, y eso oh, what's that? del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Bueno, me imagino porque, I can imagine. ¿sabe? José pensaba y decía, Joseph was thinking, he was mujer, no he saying, entendido algo. women, I have not understood Si something. tú sales hacia la calle, If you go out like that in the street, la gente va a decir the people are going to say que tú y yo that you and I pecamos sinned porque no nos hemos casado. because we have not gotten Estamos married. comprometidos, pero We no are casados. engaged, but we're not married.
Y María decirle, tranquilo. And Mary to say, be calm. Le vamos a decir que es del Espíritu Santo. We're going to tell them it's from the Holy Y Spirit. José dijo, no, se lo va a decir tú. And Joseph was like, nope, you're Yo going to me tell voy. them. I'm leaving. Mi amado, y José se fue turbado. And Joseph left disturbed. ¿Por qué? Why? Porque no es lo mismo Because it's not the same que la revelación for the revelation de la de la quien lo recibe to be given for the one that a que received la it, revelación for the revelation la dé to be given, quien la diseñó. to be given by the one that ¿Y designed qué it. hizo Dios? And what did God do? Dijo, espérate, a José He said, wait a minute, to Joseph, nadie le va a hacer creer no one is going to make him que lo believe que tiene allá adentro that what she has in her es womb concebido del Espíritu. is conceived of the Holy Spirit. Entonces, ¿qué hizo Dios? So what did God do? Envió ¿qué? He sent a what? Un ángel. An angel. ¿Por qué envió un ángel? Why he sent an angel? Porque la revelación Because the revelation del Hijo of the Son se la dio was given un ángel. by an angel. Entonces Dios So God, envía He sends el mismo nivel the same de level revelación of revelation al hombre to men para que entienda so they can cuál es understand el fruto, what is the cuál fruit, es el diseño what is the que design Dios está that God is profetizando. prophesying. Ponte en pie, iglesia. Please rise.